¿Y si te dijera que uno de los mayores íconos en la historia del hockey no nació como una superestrella, sino como un niño pequeño, silencioso, en un país donde el invierno lo domina todo? Este no es solo el inicio de una carrera, este es el comienzo de una leyenda nacional. En el norte de Europa, donde los lagos se congelan durante meses y el sol desaparece temprano, Finlandia forja a su gente con disciplina, paciencia y resistencia. Aquí, el hielo no es un obstáculo, es un maestro. El 3 de julio de 1970 en Helsinki, nació Teemu Ilmari Selanne. Nadie podía imaginar que ese niño, criado entre inviernos interminables y pistas heladas, cambiaría para siempre la historia del hockey mundial. Teemu creció junto a su hermano gemelo, Paavo, y su hermano menor, Panu. La familia se movía entre ciudades costeras como Rauma y Espoo, lugares donde el deporte no era un lujo, sino parte de la identidad. Pero incluso en un país obsesionado con el hockey, Teemu no era considerado un prodigio. Era pequeño, más delgado que los demás, a menudo empujado, superado físicamente, ignorado. Mientras otros niños dominaban con fuerza, Teemu aprendió algo más importante: pensar más rápido. Aprendió a moverse antes del contacto, a leer el juego antes de que sucediera. Ese instinto, nacido de la necesidad, se convertiría en su arma más letal. Pero el hockey no fue su único maestro. Durante su infancia, Selanne practicó bandy, un deporte híbrido entre hockey y fútbol, además de fútbol tradicional. Ese enfoque multideportivo moldeó su coordinación, su visión periférica y su capacidad para anticipar movimientos. Mientras otros entrenaban solo potencia, Teemu entrenaba inteligencia. Y sin saberlo, estaba construyendo el ADN de un goleador histórico. Cuando ingresó al programa juvenil del Jokerit de Helsinki, uno de los clubes más prestigiosos del país, su talento comenzó a florecer. No de manera explosiva, no con ruido, sino con consistencia. Entrenadores notaron algo diferente. No gritaba. Dicen que la NHL es el lugar donde los sueños mueren rápido, donde los novatos aprenden humildad y donde los récords están protegidos por leyendas. Pero en octubre de 1992, un hombre decidió ignorar todas esas reglas. Cuando Teemu Selanne llegó a Winnipeg, nadie esperaba un terremoto. Los Jets lo habían seleccionado 4 años antes, y muchos creían que ya era demasiado mayor para ser un novato dominante. Tenía 22 años, venía de Finlandia, hablaba inglés con dificultad, y nunca había enfrentado defensas de la NHL. Algunos ejecutivos lo veían como un buen complemento, otros como un experimento tardío. Pero el hockey no entiende de opiniones, solo entiende de resultados. El 6 de octubre de 1992, Teemu Selanne jugó su primer partido en la NHL. No marcó goles, solo dio 2 asistencias. Nada espectacular. Todavía. 2 noches después, anotó su primer gol frente a San José. Y entonces, algo cambió. Para su quinto partido, ya tenía su primer hat-trick. Defensas veteranos comenzaron a mirarse entre sí. Porteros empezaron a revisar el video una y otra vez, porque Selanne no parecía un novato. Parecía alguien que ya había descifrado el juego. En sus primeros 12 partidos anotó 11 goles, no con fuerza bruta, sino con velocidad, con ángulos imposibles, con una lectura del juego que parecía adelantada al tiempo. Lo más aterrador es que no celebraba como una estrella, sonreía, te eleva rápido, se divertía. pero te recuerda aún más rápido que nadie es intocable. Y Teemu Selanne estaba a punto de aprender esa lección de la forma más dolorosa posible. Después de una temporada imposible de repetir, el mundo esperaba más goles, más récords, más magia. Pero el hockey no funciona así. La temporada 1993-94 comenzó con algo diferente. Selanne seguía siendo rápido, seguía siendo inteligente,
Pero algo no estaba bien. El dolor apareció primero como una molestia, luego como un aviso constante, finalmente como una amenaza. Su rodilla, una articulación pequeña que sostiene el peso de una carrera completa. Cada giro dolía, cada aceleración costaba más, cada partido exigía un sacrificio silencioso. Teemu intentó ignorarlo, porque así se hace en la NHL. No hablas, no te quejas, juegas. Pero el cuerpo siempre cobra su precio. Sus números bajaron, la explosividad no era la misma. Los porteros ya no parecían vencidos antes del disparo, y los medios olieron sangre. ¿Fue solo una temporada milagro? ¿Ya descifraron su juego? ¿Está acabado antes de empezar? Las mismas voces que lo celebraban ahora dudaban. Y en 1994, la NHL se detuvo. El lockout canceló la temporada. Para muchos jugadores fue frustración. Para Selanne fue una pausa peligrosa. A veces, para volver a nacer, tienes que perder el lugar que llamabas hogar. Y Teemu Selanne estaba a punto de descubrirlo. Winnipeg ya no era el mismo lugar. El equipo estaba cambiando. La ciudad perdía esperanza. Y Selanne ya no era el héroe intocable. Después de las lesiones, después de las dudas, llegó el golpe final, el traspaso. Teemu Selanne fue enviado a los Anaheim Mighty Ducks. Para muchos era una degradación, un equipo joven, sin historia, sin respeto en la liga. Pero a veces, los lugares pequeños ofrecen las segundas oportunidades más grandes. Anaheim no esperaba milagros, solo quería que Selanne volviera a disfrutar el juego. Y eso cambió todo. Lejos de la presión extrema, lejos de las comparaciones con su pasado, Teemu comenzó a respirar otra vez. Su cuerpo ya no era el más rápido, pero su mente estaba más afilada que nunca. Eligió mejor los espacios, esperó el segundo exacto, disparó con paciencia, y los goles regresaron. No como una explosión caótica, sino como una corriente constante. Selanne volvió a sonreír, volvió a celebrar, volvió a amar el hockey. En Anaheim no era solo una estrella, era un líder. Los jugadores jóvenes lo miraban como un ejemplo silencioso. No todos los regresos son celebraciones. Algunos regresos son pruebas finales. Y Teemu Selanne estaba a punto de enfrentar la más dura de todas. Cuando Teemu Selanne regresó a Anaheim, ya no era solo un jugador. Era un símbolo. Un nombre que cargaba recuerdos, expectativas y una pregunta silenciosa. ¿Todavía le queda algo más? La NHL no perdona el tiempo. Cada temporada aparece un jugador más joven, más rápido, más fuerte. Y Selanne ya no tenía nada que demostrar. O eso pensaban. Pero dentro de él algo seguía ardiendo. No jugaba por contratos, no jugaba por estadísticas, jugaba por respeto, por amor, por cerrar su historia de la manera correcta. En el hielo, su estilo había cambiado por completo. Ya no corría detrás del disco, esperaba. Ya no forzaba disparos, elegía. Cada movimiento tenía intención, cada pase tenía propósito. Era hockey en su forma más pura. Y entonces llegaron los playoffs, el lugar donde las leyendas se separan de los buenos jugadores. Partidos cerrados, golpes más duros, errores que no se perdonan. Anaheim necesitaba liderazgo, y Selanne respondió como solo los grandes saben hacerlo. No con discursos largos, sino con momentos. Un gol clave, una asistencia perfecta, una presencia que calmaba cuando el caos dominaba. Los jóvenes lo seguían, los rivales lo respetaban, la liga lo observaba. Pero el cuerpo seguía enviando señales.
Cada temporada podía ser la última. Cada lesión menor se sentía como una advertencia final. Y aún así, Selane regresaba, porque entendió algo que pocos comprenden. La grandeza no está en durar poco y brillar fuerte. Está en adaptarse, en resistir, en mantenerse relevante cuando todo intenta empujarte fuera. Cuando finalmente decidió retirarse, no lo hizo como una estrella apagada. Lo hizo como un hombre completo, un jugador respetado, un líder silencioso, un ejemplo para generaciones. El hockey no lo necesitaba más, pero jamás sería el mismo sin él. No todos los héroes se miden por goles. Algunos se miden por lo que inspiran, y Teemu Selänne se convirtió en más que un jugador. Tras retirarse de la NHL, Selänne dejó atrás más que estadísticas impresionantes. Dejó un ejemplo de perseverancia, humildad y pasión que resonó mucho más allá del hielo. Los jóvenes finlandeses, que alguna vez soñaron con imitar su velocidad y disparo letal, ahora encontraban inspiración en su ética de trabajo y alegría contagiosa. Su historia enseñó que un jugador no solo se define por sus récords, sino por la huella que deja en quienes lo rodean. Selänne ayudó a transformar la percepción del hockey europeo en Norteamérica. Los equipos comenzaron a ver a los europeos no solo como talentos, sino como líderes capaces de cambiar la dinámica de un vestuario. Más allá de Finlandia, su legado llegó a Anaheim y San José. Sus camisetas se vendieron como pan caliente, y sus momentos icónicos, como el famoso guante al aire, se grabaron en la memoria de cada fanático que vio a un hombre jugar con pura alegría. Y luego estaban los programas benéficos. La Fundación Godfathers y sus contribuciones a los jóvenes atletas y hospitales. No todos los finales son silenciosos. Algunos resuenan por siempre. Y el final de Teemu Selänne fue un rugido. La última temporada de Selänne fue un recordatorio de lo que lo hizo grande. Pasión, dedicación y amor por el juego. Cada partido era una clase magistral. Velocidad, precisión y visión de juego. Cuando Anaheim anunció su retiro, los fanáticos respondieron con un fervor que pocas veces se ve en deportes profesionales. El Honda Center se llenó de camisetas, pancartas y lágrimas de admiración. El homenaje incluyó ceremonias, videos recopilatorios y momentos que resumían décadas de excelencia. Pero lo más impactante no fue la ovación, sino la reverencia silenciosa de aquellos que habían jugado junto a él. Compañeros y rivales por igual reconocieron que estaban frente a un ícono, alguien que cambió la forma de ver el hockey, tanto en Finlandia como en Norteamérica. Selänne fue inducido al Hockey Hall of Fame como el primer delantero finlandés en recibir este honor, solidificando su estatus de leyenda. Cada trofeo, cada récord, cada medalla olímpica, todo era un testimonio de años de esfuerzo, sacrificio y amor por el deporte. Pero quizás su logro más grande no fue lo que hizo en el hielo, sino lo que enseñó fuera de él. La importancia de mantener la alegría, la humildad y la pasión, incluso mientras el mundo